Buenas tardes. El día de hoy abordaremos el tema de la introducción a la dialéctica de la naturaleza. Concretamente nos referiremos a las preguntas 7, 8 y 9 del cuestionario del mismo. El equipo está compuesto por Alcudia Mojica Daniel, Hernández Pérez Torna, Rodríguez Flores Carmina, Romero Álvarez María Otilia, Ruiz Cruz Carlos Andrés y Sánchez Hernández Luis Octavio. La tarea principal en el primer periodo de las ciencias naturales era dominar el material que se tenía a la mano, pues en la mayoría de las ciencias solo eran nociones básicas. Por ejemplo, la herencia de la antigüedad respecto a Euclides, el sistema solar de Ptolomeo, el cual consistía en un modelo del universo con la Tierra en el centro, siendo estacionaria. La numeración decimal que nos había dejado los árabes, los elementos básicos del álgebra, los números modernos y la teoría de Flogisto en la alquimia. Por ello, el primer puesto de las ciencias naturales más elementales fueron la mecánica de los cuerpos terrestres y celestes, auxiliándose del descubrimiento y perfeccionamiento de los métodos matemáticos, lográndose a fines de este periodo magníficos resultados caracterizados por Newton y Linneo. La concepción de la idea de la inmutabilidad absoluta de la naturaleza consistía en que la naturaleza, independientemente de la forma en que hubiese nacido, una vez presente permanecía siempre inmutable. Pero al introducirse los pensamientos de las ciencias sociales se daban cuenta de que la Tierra estaba sujeta a cambios, por lo tanto, no era inmutable. Decían entonces que la Tierra no existe simplemente, sino que se encuentra en un proceso de devenir y de cambios. Todo esto se plasma en la teoría de Cuvier acerca de los cataclismos de la Tierra. Era una de las ideas más revolucionarias en su momento, pues planteó que no hubo un solo acto de creación divina, sino que era una serie de actos de creación, teniendo como resultado la placa principal de la naturaleza. Esto suponía una serie de cambios y adaptaciones. Ahora, la idea de la inmutabilidad estaba relacionada con la creencia del primer impulso, o el impulso divino. Planteaba que existía materia y energía que era controlada por algo bastante ajeno a nosotros. Por ejemplo, decían que los planetas y satélites tienen un movimiento misterioso que era originado por el primer impulso, o que las estrellas permanecían fijas eternamente gracias al mismo. A la historia natural se le atribuía exclusivamente el desarrollo en el espacio, o sea, se negaba todo cambio y todo desarrollo en la naturaleza. La ciencia estaba aún empantada con la teología. En todas partes se buscaba y encontraba una causa como primer impulso, pero la cuestión del primer impulso es eliminada con la obra Historia Universal de la Naturaleza y Teoría del Cielo por Kant. Mundo orgánico e inorgánico. El naturalista Grove demostraba que las fuerzas físicas, en específico las energías, se podían transformar según determinadas condiciones. Es aquí cuando inicia la idea de lo artificial. Las cosas ya no eran creadas por impulso, sino por el hombre. A partir de aquí se crearon leyes científicas determinadas para los cambios que podía sufrir la materia y energías. Se desterró de las ciencias la casualidad, pues se mostraron interconexiones y transiciones entre la materia. El mayor ejemplo que podemos obtener de esto es la obtención de sustancias o medios inorgánicos que solo se habían podido producir en un cuerpo orgánico. Esto demostró que las leyes de la química tenían la misma validez para los cuerpos orgánicos que para los inorgánicos. Con esto, nuevamente Kant logra colocar en una posición firme a las ciencias naturales. Bajo este contexto, era inevitable que el primer puesto lo ocuparan las ciencias naturales más elementales, si de desarrollo hablamos. Fundamentalmente se destaca el establecimiento de los métodos matemáticos más importantes. Descartes y Fermat fundaron independientemente la geometría analítica durante la década de 1630, al adoptar el álgebra para el estudio del lugar geométrico. Un avance que lograron respecto a sus predecesores fue el utilizar letras para representar distancias que son variables en vez de fijas. Descartes utilizó ecuaciones para estudiar las curvas definidas geométricamente y resaltó la necesidad de considerar las curvas generales algebraicas gráficas de ecuaciones polinómicas en los grados x y y. John Napier creó los logaritmos, mismos que dio a conocer en 1614 tras 20 años de trabajo. Su obra aportó una contribución notabilísima a la simplificación de todos los cálculos. La invención de los logaritmos tiene una importancia que puede ser comparada con la invención de la trigonometría y tal vez superior. Con los números artificiales que introdujo en la ciencia llamándolos logaritmos, según el neologismo introducido también por él, Napier redujo todas las operaciones a la suma y a la sustracción. El campo del cálculo integral y el cálculo diferencial
Destacó principalmente Leibniz en su desarrollo, aunque Newton también tuvo un papel muy importante en él. De la misma manera, Kepler fue claro protagonista en los avances de la época en el campo de la astronomía, ya que pudo desarrollar las leyes del movimiento planetario. Gracias a todos los avances que surgieron en las matemáticas, se llegó a un tope, por decirlo de alguna manera, en el que habían pocas cosas que se pudieran seguir descubriendo. Esto trajo como una consecuencia positiva que se viera beneficiar el desarrollo de la astronomía, ya que esta ciencia tiene sus bases precisamente en las matemáticas, permitiendo el desarrollo de las leyes de Kepler ya mencionadas, en las que Newton pudo participar formulándolas desde el punto de vista de las leyes generales del movimiento de la materia. De igual manera, Newton fue un participante muy importante en el desarrollo de los cálculos diferencial e integral, por lo que también es un claro protagonista de los desarrollos de la época. El estado de las ciencias en su fase inicial. Fue quizás el cambio de orientación más importante en la historia de las ciencias naturales, ya que los estudiosos empezaban a preguntarse cómo ocurren las cosas, bajo un nuevo método, una nueva actitud ante la ciencia, que consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos y expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. La importancia del razonamiento especulativo se dio terreno ante la experimentación y el modelo hipotético deductivo, a través de la interpretación de los fenómenos desde una óptica mecanicista acompañada de una base matemática. En sus inicios la física aún estaba en pañales, a excepción de dos de sus principales ramas, como lo es la astronomía y la óptica. ¿Pero qué tienen que ver una con la otra? Bueno, tenemos que empezar definiendo que la astronomía es la ciencia que estudia el universo y los objetos que la componen. ¿A partir de qué? A partir de la detección y medición de las partículas y ondas que estos emiten. Entonces, a comienzos del siglo XVII, el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei se propuso romper con las limitaciones de nuestros sentidos y utilizó por primera vez un instrumento más potente que el ojo para observar los astros, el telescopio. Al probarse la potencialidad de este artefacto óptico, se abrió una ventana sin fin para la astronomía y la tecnología. Luego, la química acababa de liberarse de la alquimia, merced de la teoría del flogisto. Esta teoría nos indicaba una sustancia hipotética que representa la inflamabilidad, que es una teoría científica hoy en día obsoleta, según la cual toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto, y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. La mineralogía frenaba el descubrimiento de la paleontología, dado la abstracción del conocimiento geológico de la cultura clásica griega y romana, que pretendían explicar a través de las veleidades de los dioses el incomprensible comportamiento del planeta. Inclusive, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, el mágico pensamiento alquimista, que aúna lo mítico y lo práctico, llevó a búsquedas tal como la piedra filosofal, e inclusive pensaron que se podía transmutar cualquier metal en oro. No existía una clasificación precisa de los organismos, como en el análisis anatómico y fisiológico, por lo que anteriormente clasificaban a estos de forma vulgar, en domésticas y salvajes, terrestres y acuáticas, y en consecuencia no podían hablarse sobre aspectos específicos como la distribución, formas de vida, condiciones de vida, etc. Por lo que el naturalista Carl von Linneo desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar a los animales y plantas a través de un catálogo botánico llamado Sistema Natural, donde postulaba que el sistema natural de la clasificación era a partir de la creación divina, original e inmutable. A las plantas las clasificó con un nombre para el género y otro para la especie, mientras que los animales los clasificó de acuerdo a características anatómicas internas, ayudando así a los naturalistas de la época asentando desde la base a la botánica y zoología. La geografía aún no se encontraba en un buen desarrollo, ya que solo se hablaba sobre una ciencia natural que explicaba las causas naturales, tomando en cuenta trabajos de Eratóstenes, padre de la geografía antigua, como su primer libro de la geografía, donde se habla de la naturaleza del planeta Tierra, cálculos matemáticos para la circunferencia de la Tierra y un mapa de la división territorial del mundo, con sus paralelos y meridianos. Con esto finalizamos. Gracias por su atención y que tengan buen día.